Bueno, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué hay para hacer en Soacha? El día de hoy me acompaña Santi, ¿cómo estás? Excelente, vamos a ver qué vamos a hacer en Soacha. Parce, tenemos un invitado justamente para esto. Él viene desde Medellín, viene como de viaje. Estamos con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, David, ¿y ustedes qué tal? Bien, acá con frío. ¿Cómo le ha parecido el clima de la ciudad? Uy, no. ¿No se acostumbra? no Viniendo de la ciudad de la eterna primavera, yo creo que es complicado acostumbrar. Mucho frío. Bueno, Cristian, cuéntanos de dónde vienes tú. Yo vengo de Medellín, Antioquia, específicamente del barrio Pablo Escobar, la Comuna 7 de Medellín. Y pues nada, vine acá a pasear a ver cómo es Soacha. Bueno, ¿y qué tal? ¿Ya has echado un ¿Conoció vistazo algún por ahí? lugar? Sí, por ahí estuve pues rondeando con unos amigos y fuimos al Museo Arqueológico de Soacha. Sí. Pues lo que alcanzamos a ver y también lo que nos contaron es que pues el museo tiene más o menos unas 30 toneladas que reúnen todas las muestras arqueológicas, entre ellos muestras óseas, piedras, muestras de las, digamos que vajillas o implementos que hacían los muiscas. Una de sus como piezas más famosas tienen una base que representa al hombre o a la mujer, todavía no han como definido Una figura humana. una figura humana, Que pero pues todavía no se sabe. Dicen que esa está por descubrir qué es, pero tiene aproximadamente unos 4.000, 3.000 años antes de Cristo. bastante antiguo. También está creo que era el hombre caído, el hombre del salto. Ok. Y ese sí tiene 12.000 años de antigüedad. Dios mío. Entonces son piezas que, o sea, uno piensa que solo hay en museos de otras ciudades o incluso países, Son tus pero ciudades más principales. exacto. E incluso el museo es de los museos más importantes de Colombia y más visitados en los últimos Mira tiempos. que es muy interesante este museo, ya que lo nombraste, porque es muy pequeño. O sea, si podemos darnos cuenta, es un museo que está en un salón A prácticamente, comparación de... a comparación de, por ejemplo, el Museo Nacional. O sea, y que la historia que tenga se haya escrito literalmente en Soacha. Y siento que es un patrimonio muy bonito, entonces parece interesante que el primer lugar que haya ido acá sea- Literalmente, es curioso que, como lo dice Cris, es uno de de los museos más visitados que hay a nivel Colombia, pero lo curioso es que los visitan no son los huachunos. Exacto. O Exacto. sea, los que van a este tipo de espacios son gente, ya sea del exterior, ya sea de Bogotá, ya sea de los municipios aledaños a Soacha o de otras partes, pero de la misma Soacha la mayoría de gente ni siquiera nota dónde está el museo. No, y Es que mira que mira que eso pasa mucho porque por ejemplo, en el barrio de Pablo Escobar hay un museo y un mural de Pablo Escobar. Las personas que viven allá, o digamos que no les dieron pues las casas o eso, suelen no visitar ese lugar o no les suele importar, pero personas que vienen de otros lados claro, van y se toman los fotos. turistas. Incluso pues estaba hablando la alcaldía ya que van a quitar el museo y como que va a haber una protesta por parte de los del barrio, pues porque obviamente primero es turismo y eso les da pues Claro, dinero. trabajo. Y segundo, pues hay mucha gente que, pues yo no lo comparto, pero hay mucha gente que lo idolatra, pues digamos que en forma de agradecimiento. Pero pues pasa mucho, y es lo que pasa aquí también en Soacha. No, digamos, es Mucha como gente cultura. ni sabe que hay un museo ni siquiera, que piensa que es Eso te otra iba a cosa. decir, que en Soacha los habitantes, digamos, ay, vamos a salir a dar una vuelta donde van los centros comerciales, que hay 3, 4 centros comerciales, diría yo. Sí, contamos Los grandes, Unisur, Gran Plaza de Soacha y Mercurio. sin contar los de Ciudad Verde, ¿no? Sí, sin contar que más que ser de pronto un centro comercial, se tiene por entendido como pasajes comerciales, Exacto. que es como un poco más concurrido. Pero sí, o sea, la mayoría solo se reúnen en ese tipo de espacios un poco más. Sin saber que hay, como por ejemplo, otros lugares, como a ver. Santi, te pregunto, ¿qué le recomendarías para ir a visitar con Cristian? A ver si nos vamos en estos días a mostrarles Soacha. A mí me gusta mucho la comida, empecemos por ahí. Entonces yo recomendaría un lugar de comida para que probara la comida típica que hay aquí en Soacha. Y un representante, un exponente muy grande que hay acá en Soacha de la comida local es La Gata Golosa. Uy, sí, rico. Es muy cerca al Parque Central de Soacha, es un lugar con muchísimos años de tradición, fue fundado en 1988 por Gerardo y su hermana, que los dos se juntaron para hacer un negocio. Ellos ya sabían hacer almojábanas, garullas, que es un plato típico aquí de Soacha, muy similar a la almojábana. Muy rico. Sí, es muy rico.
No lo he probado en la gata golosa, pero es muy rico. Sin embargo, entonces ellos lo crearon en este año, en 1988, y ustedes se preguntarán, pues la gata golosa, o sea, ¿qué tiene que ver Sí, el con nombre. almojábanas? En realidad, eso viene de mucho tiempo atrás de un artista colombiano que nació en Tolima que se llama Fulgencio García. Sí. Él tenía una canción que se llamaba La Gata Golosa. Entonces, en honor a esa canción y a ese artista, le pusieron el nombre a este local. Entonces, es un local con muchos años de tradición. Según lo que hay por ahí o lo que ronda también en redes sociales, el requesón es muy rico, que es otro postre que ellos venden ahí. Entonces, yo creo que ese sería el lugar que yo le recomendaría a Chris para poder ir a Vamos, conocer que Soacha. Cristian. Vamos a comer Muy cosas rico. buenas. Todo lo que sea comida. Todo lo que sea comida. No, y ¿sabe por dónde más nos podemos ir? Y es algo muy conocido aquí en Soacha, es el Salto del Tequendama, que incluso hay gente que no sabe que todavía es parte de Soacha. El Salto del Tequendama es parte de Soacha y tiene una historia como bastante mitológica que uno no se espera que pase. Oiga, pero allá asusta. La verdad, sí. Bueno, les voy a contar la historia ya, les cuento otras cositas. Ok. Resulta que literalmente donde estamos hoy en día, todo esto era agua. Ok. Literalmente todo esto era agua, parce. Ahí se puede cumplir literalmente lo que dicen. Esto era potre. Todo esto era agua, laguna. Sí. Bueno, toda la sabana de Bogotá era agua y se decía que era por culpa de nuestro comportamiento como humanos, al castigo de un dios, el dios Chipchacún, si no estoy mal, Ok. fue el que puso este castigo. Entonces llegó un héroe, un haga cuenta, es un semidios, haga cuenta como Hércules, es como un semidios, Ok. para ponerlos como en contexto. Bueno, entonces este semidios lo que hizo fue partir una piedra por la mitad y ahí se abrió donde desemboca todo el agua en el Salto del Tequendama. Ok. O sea, esa es la historia de los indígenas, de la herencia indígena que tenemos acá en Soacha, que es muy grande, si te pones a pensar. Tenemos también, por ejemplo, el Parque Canoas, que es un parque donde hay arte rupestre de hace muchísimos años también, que incluso allá, el Parque Canoas se reconoce es porque allá se estrelló un avión hace un tiempo. Entonces, literalmente se reconoce por eso y no por la herencia indígena. Eso es algo creo que muy típico de Soacha y ya abocando al tema de el territorio, de la apropiación del territorio, normalmente la gente que vive en Soacha o no son de ahí o tal vez solo viven allí. Me explico el término de solo vivir ahí. La mayoría de los que viven en Soacha Claro, en Bogotá. trabajan en Exacto. Bogotá, tienen el resto de su vida en Bogotá. Entonces, al no sentir esa apropiación por el mismo espacio en el que vives, pues es muy complicado conocer este tipo de espacio. Bueno, Cris, hablando así, hay algo así parecido como que pase con Medellín, que tenga a su periferia algún lugar que la gente solo va a vivir allá y trabaja en Medellín, por ejemplo. Sabanit. Pues digamos que Medellín es muy central. Medellín es Sí. algo muy central, pero lo que lo hace grande, entre comillas, son sus otros municipios, por decirlo La así, periferia, sí. que serían, digamos, Envigado, Sabaneta, y Itagüí, La que son, Estrella también contaría, ¿no? eso es más parte como de un poquito más parte de Medellín. Ok. Pero pues digamos, Medellín es muy pequeño. Incluso, pues creo que Soacha llegaría a ser más grande que el propio Medellín y ¿Serio? tendría más habitantes que el propio Medellín. O sea, sin contar lo que es Envigado, Bello, Itagüí, o sea, sin contar esas zonas. Pero Medellín es muy pequeño, lo que lo hace grande es eso. Entonces, pero lo que pasa es que, digamos, sí se apropian mucho del lugar. Vamos, los de Envigado van mucho a Medellín, los de Medellín a Envigado. Vamos, que son partes Siento que es como que... una cultura de unión también. Sí, Eso, también. eso yo creo que es muy propio de los antioqueños en realidad, que son muy, no quiero decir nacionalistas, sino que son muy orgullosos de su territorio. De su territorio, O sí. sea, son muy orgullosos de lo que los representa, bueno, de lo bueno más que todo, porque pues hay muchas cosas Sí. mal representadas de los antioqueños que Mira que no deberían curiosamente representarse. es algo que acá en Soacha antes pasa muy al contrario. O sea, te pongo un ejemplo que estaba hablando con una persona y me decía, a mí me da pena decir que yo estuve en Soacha, o me da pena decir que yo vivo en Soacha. Yo era uno de ellos. Ahora en No, Bogotá. tengo que admitirlo, tengo que admitirlo. O sea, cuando viví en Exacto. Soacha, O sea, no hay esa apropiación porque Soacha se tilda como un lugar peligroso, que allá roban, que hacen un montón de cosas. Pues no podemos ocultar la realidad si pasan ese tipo de problemáticas como en todo el país, pero no muestran la cara bonita. Incluso que hay deporte, de aquí han salido grandes deportistas a nivel nacional, hay cultura indígena, tenemos estos museos, estos lugares como el Salto del Tequendama, ujú, como canoas, por ejemplo, hay
bastantes restaurantes también que son conocidos por ser de Soacha. No, y sin irnos más lejos, pues la plaza principal de Soacha. Ahí es muy primordial tanto la iglesia que se encuentra ahí, como la estatua del dios que tú hablabas ahorita, Entonces, del dios del sol, que es muy representativo de Soacha. O sea, tiene pocas cosas, por decirlo de alguna manera, al ser un municipio más pequeño que Bogotá. Sin embargo, las pocas cosas que tiene son muy representativas de Ibagué. exactamente. Y hay muchas cosas que hacer, o sea, hay muchos espacios deportivos que son muy útiles. Por ejemplo, hace poco inauguraron el Parque de los Locos, que es una iniciativa que está haciendo la alcaldía. Y hace parte como del territorio, o sea, que no simplemente son los lugares para ir a turistear, sino que son espacios que pueden aprovechar los habitantes. Y es cambiar esa tildación que se tiene de Soacha, que es vividero nomás, sino que también se pueda Son convivir, hogar, que sea un sí, hogar, que no sea solo para literalmente. llegar a dormir. Incluso algo que escuché pues de Soacha es que pues no sé qué tan real sea ni qué tan cierto, pero que hablando de arqueología, como ahorita estamos hablando, que se habían hecho o se habían pensado hacer excavaciones porque según en Soacha hay oro debajo de la tierra. Entonces, que es como una ciudad cubierta en oro. Entonces, que muchos arqueológicos o personas de otros países venían a eso a Soacha. Como lo dice Chris, eso es muy interesante. O sea, el ver que Soacha es un espacio tan ricamente a nivel arqueológico, también lo demuestra en su gente. Como Chris lo dice, hay oro debajo de la tierra, pero la gente también es oro. O sea, la gente en Soacha que realmente se apropia de su espacio, que realmente se apropia de los lugares, es muy buena. O sea, la gente en Soacha no es el estigma que se lleva normalmente, sino es una gente muy amable, muy trabajadora, porque pues es complejo desplazarse normalmente hacia Bogotá para trabajar, entonces la gente allí en Soacha es muy trabajadora. Lo que hizo el tema del cuidado del espacio público me parece muy interesante y siento que en Soacha debemos adoptar eso para preservar el territorio también, porque hace poco ocurrió algo acá y es que hay una piedra donde está el varón del sol plasmado. Esa piedra tiene un montón de años y la grafitearon hace, si no estoy mal, fue el año pasado. La grafitearon y eso se supone que es patrimonio acá del municipio. Y de que la gente no se apropie de eso y que la vandalice, porque eso es vandalizar. Se me hace que daña un poquito esa herencia que tenemos por desconocimiento, ignorancia, no sé cómo decirlo, pero me parece muy mal y qué bacano que digamos nos podamos quedar con eso de que somos un pueblo indígena, por decirlo así, con herencia indígena, porque la verdad que indígenas ya no es que hayan muchos, pero lograr rescatar eso poco que queda y preservarlo para las futuras generaciones. Sí, preservar esa memoria cultural. Sí, digamos, como en el museo también explicaban que hay piezas invaluables. O sea, no hay precio para darles. Entonces, si lo apropian así ellos, que pues digamos, saben Se de lo que dedican a saben, eso. claro, también la gente, pues o nosotros deberíamos apropiarnos de nuestras cosas, de, bueno, si esto está ahí es por algo, o si esta estatua y estas cosas están ahí por algo. O sea, todo está ahí por una cosa, no porque quisieran ponerlo simplemente porque se vio bonito. Todo tiene un significado y toda persona debería darle ese significado importante y no solo que sea algo estético, sino también algo que los identifique. Y ya como para cerrar ahí, yo creo que también es importante por parte de la alcaldía empezar a fomentar este tipo de espacios, porque pues sí, muy chévere que muestres, sí, que están arreglando las calles, que están pavimentando, Que parques, que parques y parte demás. beneficia al territorio también, pero que dejamos de lado como esa herencia. Exacto, sí, o sea, esa herencia cultural y esa apropiación de los espacios culturales, porque es muy importante también el espacio cultural, no solo el progreso, no solo el generar más dinero, generar más empleos, generar más trabajos, sino también esos espacios de cultura en donde la gente puede apropiarse del territorio. Yo creo que es importante por ese lado cerrar eso. No, sí, Cristian, nada, bienvenido a Soacha y ojalá sea mañana aquí. El clima es complicado, la verdad, porque aquí puede llover y ahorita puede hacer sol, pero pues nada, no hay nada que nos guarda. Arroparse, Una ruanita. una ruana. También muchas gracias a los que vieron este video. Sepan que es muy importante y si quieren visitar Soacha, con mucho gusto, ahí están muchos de los lugares que nosotros les dijimos y muchos más que hay en Soacha. Los esperamos.